Un saludo a todos los visitantes de este nuevo canal. El tema a tratar hoy es influencias malignas sobre los gobiernos humanos. Si eres amante a lo paranormal, conspiraciones y el misterio, suscríbete, comparte y apóyanos con un me gusta. En la actualidad estamos viviendo algo llamado influencias malignas sobre los gobiernos humanos, pero para poder entenderla vamos a explicar sobre los gobiernos de la antigüedad. Para ser más precisos, el gobierno de los filisteos. Los filisteos adoraban una entidad o ente, que era el antiguo dios Dagón, mitad pez y mitad hombre. Tan solo con saber que los filisteos veneraban a este dios ya hay una influencia maligna en este gobierno. Incluso en el relato bíblico, Sansón reveló su secreto a una mujer enviada por los filisteos, y perdió su fuerza y fue tomado prisionero. Según los relatos bíblicos, Sansón estando prisionero, los filisteos se burlaban de él y rendían honores al dios Dagón porque le habían entregado a su enemigo. Aquí podemos ver que los filisteos estaban siendo influenciados por un ente maligno que ellos veneraban y les daba motivación para la guerra. Llegamos a otro imperio, otro gobierno de la antigüedad. El imperio egipcio. Este imperio es más conocido que los filisteos por los acontecimientos bíblicos sucedidos como la historia de Moisés. La influencia maligna en este gobierno era mucho mayor, adoraban a muchas deidades paganas. Incluso según algunos teólogos, dicen que cuando Dios envió las plagas, cada plaga era un dios de Egipto y esos dioses no pudieron salvarlos de la ira del dios hebreo. Aunque los egipcios eran politeístas, existió un faraón de nombre Akenatón que fue monoteísta y que veneraba al dios Atón representado en un disco solar. Según historiadores dicen que el dios Atón es el mismo Satanás porque Akenatón relacionó al dios Atón como el portador de luz, que es conocido en sectas secretas como los Illuminatis como Lucifer, portador de luz. Aquí podemos ver que un líder de los gobiernos antiguos adoraba a un dios pagano, el faraón Ramsés. Según historiadores, este era el faraón en el tiempo en el que hubo las plagas en Egipto, pero sus dioses no lo pudieron salvar de la ira del dios hebreo. Tenemos que reconocer que hubo influencias malignas en este antiguo gobierno. Hemos visto cómo la influencia maligna está sobre estos dos gobiernos humanos, como sus gobernantes, reyes, depositaban su confianza en seres desconocidos de otra dimensión, seres o entidades malignas. Estos reyes gobernantes hacían que toda la población de su reino confiaran en estos dioses malignos, así como el rey Nabucodonosor por decreto impuso que todos los pobladores de su reino adoraran a una estatua y el que no la adorase, el rey ordenó inmediatamente ser echado dentro de un horno de fuego. Este relato bíblico lo podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 3 en adelante. Vemos que este otro gobierno humano también estaba bajo la influencia de seres malignos. Este gobierno era conocido como el Imperio de Babilonia, que es mencionado en la Biblia como uno de los 4 imperios más poderosos, los cuales son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Podemos encontrar estos imperios relatados en el capítulo 7 del libro de Daniel, representados en 4 bestias que Daniel vio en uno de sus sueños. Podemos conocer que en el imperio babilónico existía mucha más influencia maligna. En relato bíblico que habla sobre el rey Nabucodonosor, que en plena campaña de guerra consultó a su adivino que según este, tenía que ir a la derecha a atacar el pueblo de Israel. Podemos encontrar este relato en el libro de Ezequiel capítulo 21 versículo 21. No solo podemos encontrar que en Babilonia eran guiados por influencias malignas o existió en esta nación, podemos encontrar evidencias por personas muy letradas de la antigüedad, como el historiador Plutarco, quien decía que el culto al sol surgió en Babilonia. Si en el gobierno de Babilonia existió influencia maligna, seguro que Grecia y Persia también estuvieron bajo creencias malignas, como el rey Alejandro Magno, que se decía era hijo de Zeus, de un dios pagano. Cuando conquistaba a otras naciones también adoraba a los dioses de las tierras conquistadas. Los dioses más importantes que adoraban en Grecia eran Zeus, Poseidón y Hades, este último conocido como el dios del inframundo. Este dios era poco venerado por los griegos. Según la historia dice que grupos pequeños de personas veneraban a este dios porque en sus cultos se ofrecían víctimas humanas. Encontramos nuevamente influencia maligna en gobiernos humanos. No solamente estos gobiernos estuvieron bajo influencias malignas, también destacaron por su gobierno influenciado los fenicios y los mesopotámicos. Entre otros, miremos este imperio de la antigüedad muy poderoso, o se podría decir que el imperio más poderoso de todos los gobiernos antiguos. El imperio romano. Muchos emperadores adoraban a dioses paganos, pero existió un emperador que no lo hizo o conoció una nueva fe, una nueva creencia. Este fue el emperador Constantino, quien sería la mano derecha del emperador Diocleciano antes de su mandato. Constantino en su mandato no tenía el mando de todo el territorio romano.
Apareció Mangecio, que se podría decir era un coemperador que tenía en su poder parte del territorio romano, y se fue a la guerra contra Constantino, quien puso su confianza en el Dios de los cristianos o Jesucristo. Constantino hizo alianza con otro coemperador de nombre Lícimo, cuya alianza tuvo éxito. Mangecio fue derrotado. Hubo un tiempo de paz. Lícimo gobernaba parte del imperio y Constantino otra, pero Lícimo con el tiempo quiso gobernar sobre todo el territorio. Constantino, ya conociendo la fe cristiana, depositó todas sus esperanzas en el Dios cristiano Jesucristo. Lícimo ordenó que mataran a muchos cristianos y quiso imponer de nuevo la adoración a dioses paganos de Roma. Tiempo atrás Constantino tuvo una visión donde ve una cruz en el cielo, esto le brindó confianza y fue a la guerra contra Lícimo. A raíz de la victoria de Constantino, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Al parecer fue más bien una guerra mística llevada a cabo por hombres, pero organizadas por entidades malignas que querían que la nación se exterminaran entre sí. Pero el Dios cristiano, el Dios de todo lo bueno, creador del cielo y la tierra, fue el vencedor. Ahora, en la Edad Moderna, en el siglo XX, en pleno desarrollo de la industria y la ciencia, surgió un gobierno tan poderoso y temido. El gobierno de Alemania nazi de Adolfo Hitler. Este gobierno de la modernidad tiene evidencia que estuvo bajo influencias malignas. Hitler comenzó su carrera hacia el poder el 9 de noviembre de 1923, intentando derrocar al gobierno alemán de la época, pero no lo logró. Tiempo después, en septiembre de 1934, Hitler llega al poder en Alemania. Inmediatamente Hitler y otro líder nazi revivieron la práctica del ocultismo que en un tiempo predominó en Alemania y parte de Europa. Esas prácticas ocultistas enseñaban que la pureza de la raza arios estaba siendo contaminada por otras razas, perdiendo la esencia de un dios. Esto llevó a Hitler a pensar que las demás razas eran inferiores, cobrando la vida de millones de judíos por una práctica ocultista. Murieron muchos seres humanos. ¿Será que Hitler y sus más cercanos colaboradores estaban siendo influenciados por entes malignos? Juzguen ustedes. Rudolf Hell, quien tenía una devoción por la astrología, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. En sus diarios se puede verificar que se usaban pronósticos de astrología para ir a la guerra contra los países aliados. Henry Hitler, el promotor de la religión nazi y el máximo líder de las SS, muy creyente en el ocultismo, siendo así que contrató a dos ocultistas. Karl Maria y Billy Bull. Hitler creía que Billy Bull encontraría la clave para popularizar el ocultismo en Alemania. Este ocultista creía ser descendiente del antiguo dios Sor y que tenía ciertos poderes. Hitler perteneció al Partido Obrero Alemán, que era financiado por la Sociedad Full, una sociedad ocultista. Algunos miembros rendían culto a un espíritu maligno llamado el científico. Rudolf, el miembro activo de esta organización, era muy creyente en el ocultismo, tanto así que una vez vio a Hitler dando un discurso e inmediatamente creyó que Hitler era el Mesías de Alemania profetizado en los círculos ocultistas de Alemania. Frankfurt Liberec publicó una revista llamada Ostara que hablaba de cómo la raza había perdido poderes al mezclarse con seres humanos. Describe los campos de concentración nazi y del exterminio y odio a los judíos. Según la historia, Hitler leía estas revistas en su juventud y una de estas revistas pudo haber sido, entre otros, la causante de su odio hacia los judíos y en el racismo. La cruz esvática, el símbolo que usaban los nazis en sus uniformes militares en la antigüedad, representaba al dios sol ártico adorado a través de cultos paganos como portador de vida y de buena fortuna. Los nazis restauraron muchos templos antiguos donde se adoraba al dios del sol. Hitler eligió el castillo Welsburg porque uno de los consejeros espirituales ocultistas se lo pidió y decía que era un lugar mágico donde Alemania haría resistencia a un ejército que vendría del este. Parece que los nazis todo lo hacían bajo influencias malignas que ellos mismos consultaban. La Biblia dice que David, Moisés, el rey Salomón eran guiados por Dios, pero estos líderes gobernantes eran guiados por entidades malignas, exterminando a millones de personas, creando guerra entre naciones. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 2 habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La Biblia nos muestra que si no tienes a Cristo en tu corazón, todos los seres humanos están bajo una pequeña influencia maligna. Si esto pasa en los habitantes comunes de este mundo, cuanto más será en los soberanos de las naciones. Por eso la Biblia dice: orad por los reyes de la tierra. Primera epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 2. En la actualidad sigue latente las influencias malignas en los gobiernos humanos, esta vez muy organizadas en sociedades secretas como los Illuminatis, que según la historia se fundaron en Alemania en la ciudad de Bavaria en 1776.
Los masones están creando planes para el nuevo orden mundial, tienen el control de la alta tecnología ya que se dice que la NASA y el gobierno de los Estados Unidos Illuminatis y otras organizaciones ocultistas puedes crear imágenes holográficas en el cielo para confundir la fe de las personas, esto para imponer a un falso mesías que según los Illuminatis será el salvador del mundo. Otro de los planes Illuminatis es una supuesta invasión extraterrestre para confundir a las naciones más poderosas y tomar el control de su armamento nuclear. Juzguen ustedes si aún siguen latentes esas influencias malignas desde la antigüedad hasta la era actual. Y esto ha sido todo. No olvides suscribirte. Estas son cristopactas conspirativas.